Existen muchos misterios en Dragon Ball, y es bastante interesante abordarlos en distintos videos. Amo mi trabajo. En esta ocasión me gustaría hablarles sobre un personaje en concreto, y es que luego de jugar el último DLC de Kakarot y ver la increíble batalla final que tuvieron ambos rivales, en el que ambos luchaban en sus transformaciones doradas, justamente me puse a pensar sobre varios de estos misterios referentes a Vegeta. Uno con el que empezaré es sobre si en su batalla, Majin Vegeta pudo haber acabado con su rival usando su explosión final, aun si Goku hubiera estado usando su Super Saiyajin 3. Otro sobre el poder del príncipe en el futuro alterno de Trunks, y por qué Vegeta nunca se pudo transformar en Super Saiyajin 3. Y claro, algunos cuantos misterios más que rodean al personaje. Se viene un video largo, así que bueno, comencemos. Primer misterio: ¿Majin Vegeta pudo acabar con Goku Super Saiyajin 3? Este es un misterio sumamente interesante, ya que desde siempre entre el fandom han rondado las teorías sobre este encuentro que tuvieron ambos rivales Saiyajin, donde Goku claramente está contenido en todo momento porque este evitó usar su mejor transformación hasta entonces. Claramente, Goku era al menos 4 veces superior a Majin Vegeta en Super Saiyajin 3 respecto a la fase 2 del Príncipe Maligno. Pero, ¿y si Vegeta reunía su máximo poder y se sacrificaba estallando violentamente? Pues aquí entrarán muchos debates, que si Goku pudo haber usado la teletransportación para evitar el impacto, que si este pudo haberlo soportado con un campo de fuerza y más cosas así. El detalle es que de recibirlo, realmente creo que el Super Saiyajin hubiera sufrido bastante daño. Y sí, era más fuerte que Vegeta, pero en este caso está recibiendo una técnica que se potencia demasiado, utilizando la vida misma del usuario. Majin Buu claramente fue dañado gravemente por esta técnica, pero sobrevivió, y eso que era en teoría un poco más débil que el Super Saiyajin 3 de Goku. Sin embargo, aquí la situación es que lo salvó su hack de cuerpo gelatinoso y su super regeneración. Lamentablemente, chicos, Goku no tiene poderes regenerativos, y si recibe dicha explosión final, de lleno, o bien quedaría completamente desintegrado, o de sobrevivir, quedaría en un pésimo estado que lo llevaría de vuelta al otro mundo en pocos instantes. Ahora bien, el hecho de haber usado una super barrera de energía protectora con su poder de Super Saiyan 3 probablemente lo salve. Aunque tampoco hay que subestimar el poder de una explosión que literalmente toma fuerza de todo el cuerpo del usuario hasta dejarlo seco y sin vida. Lamentablemente para el Príncipe Saiyajin en términos normales no es un rival para el poderoso Super Saiyajin 3 de Goku, quien recordemos luchaba en igualdad de condiciones contra Kid Buu, ante quien Vegeta en fase 2 no pudo hacer absolutamente nada para combatir. Simplemente, chicos, no hay comparación. Con un estado base similar, la diferencia de transformaciones sí que representa una diferencia abismal en cuanto a poderes. Siguiente misterio: ¿Vegeta era Super Saiyajin en el futuro? Desde que Trunks del futuro hizo su aparición en la línea del tiempo, que ya conocemos, muchas dudas nos han indagado a través de estos años, en especial la terrible pelea contra los androides número 17 y 18, ya que no nos muestran muy a detalle cómo es que fueron derrotados los poderosos guerreros Z, y es que con el manga de Dragon Ball Super hemos tenido un pequeño vistazo de cómo fue esta terrible pelea que trajo fin a nuestros héroes y consigo el apocalíptico mundo de Trunks. Antes que nada, este es mi propio punto de vista. Ustedes tienen derecho a dejar su propia opinión, como siempre, en la caja de comentarios y compartir el video con sus demás amigos para así debatir sobre este tema tan interesante. Como dice el mismo título de este video, vamos a ver si el Vegeta del futuro podía transformarse en un Super Saiyajin y hacer cara a los androides, o si solo fue derrotado en su forma base como muchos están teorizando últimamente, siendo humillado sin haber alcanzado sus límites. Vegeta, el príncipe de los Saiyajin, desde la saga de Freezer, nos reveló la existencia del guerrero definitivo, es decir, el Super Saiyajin. El objetivo de Vegeta en este arco era alcanzar ese estado, pero al final, como ya todos sabemos, fue superado por Goku al alcanzar esta poderosa transformación. Pero aún así, Vegeta no se daba por vencido y seguiría entrenando en el espacio con una gravedad aumentada, hasta alcanzar esta poderosa forma, la cual la vimos usar por primera vez cuando aparecieron el androide 19 y el Dr. Maquijero. Pero esto sucede en la línea del tiempo que fue modificada por Trunks, la cual ya todos conocemos. La pregunta aquí viene: ¿cómo es entonces que el Vegeta del futuro alcanzó esta transformación? Y si la alcanzó en primer lugar. ¿Siguió entrenando hasta alcanzar el Super Saiyajin o solo se quedó en la Tierra esperando que Goku mejorara de su enfermedad del corazón? Bueno,
Para entender mejor el contexto de este tema, vamos a separarlo en dos secciones, la del manga y la versión del anime. Comenzamos ampliando la versión del anime. Goku pereció de forma natural por una enfermedad del corazón. Hasta este punto no sabemos si en realidad Vegeta alcanzó el Super Saiyajin o si aún seguía entrenando. Lo más posible es que aún no había alcanzado esta poderosa forma y que seguía entrenando con la gravedad aumentada a través del espacio, ya que su objetivo, como indiqué al inicio y como el mismo príncipe llevaba aclarando desde inicios de la saga de Freezer, era alcanzar finalmente el Super Saiyajin y por supuesto superar a Kakaroto, ya que este era su gran deseo desde la saga de Namek. Esta ambición y frustración que tenía Vegeta lo llevaría a alcanzar el Super Saiyajin, y más aún, con la muerte de su rival, superaría ya sus límites latentes. Teniendo en cuenta todos estos factores, es muy posible que este Vegeta ya había alcanzado esta transformación luego de que Goku falleciera, pero Vegeta ya no tendría con quién mostrar este enorme poder si su rival había viajado al otro mundo, pues por la enfermedad, y ya no podría verlo nunca más. Como ya había mencionado en otros videos, la mayoría de los Saiyajin, al alcanzar un objetivo concreto y no tener una ambición, la cual era superar, pues ya no tendría muchos motivos para seguir con un entrenamiento. Al contrario, estos se mostrarían arrogantes y superiores ante cualquier ser vivo. Lo mismo pasaría con este Vegeta. Al no tener a Goku con vida, ya no tendría un rival al cual superar, además de ahora tener el Super Saiyajin, y con Freezer eliminado, Vegeta se proclamaría como el ser más poderoso del universo. Esto haría que tal vez el príncipe Saiyajin se mostrara algo holgazán en sus entrenamientos, ya que, como había mencionado, según él mismo, ya sería el más poderoso de todos. Estas mismas actitudes o similitudes las podemos ver también cuando se enfrentó al androide número 19 en la línea temporal que ya conocemos. El príncipe pensó que podía vencer a todos los androides por sí solo, y más aún cuando derrotó a esta chatarra como fue el androide 19. Pero bueno, ese tema es aparte, ya que estamos hablando del Vegeta del futuro, y solo menciono el de la línea del tiempo que ya conocemos, como un ejemplo, porque ambos Vegetas tienen la misma personalidad y reaccionarían de igual manera al estar enfermos de poder. Así que bien, en este momento Vegeta ya había alcanzado el Super Saiyajin después de que Goku muriera del corazón. O tal vez no. Muy bien, continuando con el tema, Vegeta ya había alcanzado la poderosa transformación del Super Saiyajin supuestamente en esta línea, después de un duro entrenamiento, y seguiría teniendo una vida, por así decirlo, normal con Bulma hasta la llegada de los androides. Ojito con esto, chicos, ya que muchos debaten en esta parte, y es pues que con la llegada de su hijo Trunks, y este al no transformarse en Super Saiyajin a una corta edad, como lo hizo su contraparte de la otra línea del tiempo, muchos dicen que Vegeta no alcanzó el Super Saiyajin, al contrario del otro que ya conocemos en la línea pues principal que todos conocemos y vemos. Pues bien, este Trunks, al igual que el otro, ya había nacido después de que Vegeta ya había alcanzado el Super Saiyajin. Ambos Trunks nacerían entonces con una gran cantidad de células S, y al igual que Gohan, serían potenciados por su parte terrícola para acceder así al Super Saiyajin a una corta edad. Solo que la diferencia aquí es que Trunks del futuro alcanzó el Super Saiyajin con la muerte de su maestro Gohan, esto en el anime, y mejor dicho, en su especial que se transmitió por TV. A diferencia del manga, este ya podía transformarse en Super Saiyajin sin necesidad de ver la muerte de su maestro Gohan ni la de nadie. Él ya había nacido con esta capacidad tan fácil, al igual que vemos a Trunks en la saga de Buu. ¿A qué me refiero entonces con este punto, chicos? Y es que he visto muchos comentarios diciendo que para que Trunks haya accedido al Super Saiyajin tan fácilmente, es que Vegeta ya haya conseguido esta transformación mucho antes de que Goku pues pereciera del corazón. Y pues al parecer sí fue así, ya que como vimos en el manga, Trunks ya se podía transformar en Super Saiyajin. Incluso puedo decir que se podía convertir mucho antes, a una edad más temprana como lo hizo su contraparte. Ambos, según mi punto de vista, a la misma edad. Solo que no tuvo el entrenamiento adecuado, y es que a muchos fans nos confunde mucho la versión del anime porque lo vimos transformarse por primera vez en Super Saiyajin pues con esa furia en el momento de que vio a su maestro Gohan caído. Y si me lo preguntan, esta transformación que tuvo Trunks es sin lugar a dudas pues la mejor. Tiene rabia, frustración, epicidad y la cantidad de células S pues para alcanzar esta forma. No me quiero desviar mucho del tema, chicos, pero pues no estoy desmeritando la versión de la OVA. Ya vengo aclarando dos puntos, una donde Vegeta alcanzó el Super Saiyajin después de que Goku pues se fuera al otro mundo, y otra mucho antes de esta,
y hasta este momento he pensado que lo alcanzó antes de que Goku incluso partiera al otro mundo. Y es por eso que el Trunks que vimos en el manga pudo alcanzar el Super Saiyajin cuando entrenó con Gohan, porque este había heredado ese poder latente y las supercélulas S de su padre al momento de concebirlo. Como repito, esta es mi opinión personal. Tú también puedes dejar la tuya en los comentarios. Muy bien chicos, ya aclaramos un poco la versión del anime. Ahora seguiremos con la del manga, una versión un tanto diferente. Hablaré un poco del Vegeta de la línea del tiempo pues que conocemos. Al igual que en el anime, la ambición y el deseo de Vegeta de transformarse en Super Saiyajin habían hecho que llegara a intentar superar sus propios límites, y al sentir una gran rabia pudo despertar la capacidad de transformarse en Super Saiyajin, por lo que para mí no cabe duda que este Vegeta del futuro pasó por lo mismo y alcanzó el Super Saiyajin en el espacio. Y lo que confunde mucho a los fans es la página extra que nos mostró Toyotaro, donde se ve a los guerreros Z lastimados enfrentando a los androides mientras Gohan y Bulma van en búsqueda de las esferas del dragón. Pues bueno, en esta página, en una viñeta en particular, podemos ver a un Vegeta base, lo que ha hecho pensar a los fans que este Vegeta nunca alcanzó el Super Saiyajin. Ojito, para que me entiendan. Piensan que pues como sí se vio en el anime que lo alcanzó en los flashbacks de Trunks, en el anime sí tuvo el Super Saiyajin, pero en el manga, gracias a esta viñeta de Toyotaro, pues no lo tuvo. Pero esto no tiene nada que ver chicos. Analicemos mucho más a fondo esta viñeta. Podemos ver que hasta ahora los únicos supervivientes eran Piccolo, Krillin, Ten Shin Han y por supuesto Vegeta. Me supongo que tanto Yamcha como Chaos fueron los primeros en caer al ser los más débiles. Todos se ven muy lastimados, en particular Vegeta se ve pues bastante dañado por la batalla. Lo que yo pienso aquí es que Vegeta sí se transformó en Super Saiyajin como lo vimos en la adaptación al anime, pero este se mostró muy confiado y se fue directo a atacar a número 17, mientras que los demás pues me imagino que irían a por 18, pero el príncipe sería superado por el androide, siendo atacado por una gran ráfaga de energía, dejándolo así muy lastimado. Vegeta quedaría con la armadura rota y con algo de sangre, tal y como lo vemos en esta viñeta. Al final el príncipe estaría muy lastimado, pero seguiría con vida, dispuesto a pelear, al menos en estado base, como podemos verlo aquí junto a los demás guerreros Z, pero ya no tenía energía, es decir, sí peleó transformado, pero luego con el transcurrir de la batalla, este perdió energía y fue lastimado y por ende ya no pudo mantener la transformación, para luego ser derrotado finalmente con sus demás aliados, dando así fin al orgulloso príncipe de esta línea del tiempo. Ya analizando ambas partes chicos, quiero decir que este Vegeta sí se podía transformar en Super Saiyajin. Después de lo sucedido en Namek y al seguir entrenando, no cabe duda de que pues este Vegeta sí podía acceder a esta transformación. Tenía todos los factores claves para sentirse frustrado, humillado y enojado para que por fin se transformara en Super Saiyajin. No se sabe con exactitud si fue antes o después del fallecimiento de Goku, pero de que sí se podía transformar, pues claro que sí se podía. Porque Vegeta es un prodigio que no dejaría su entrenamiento hasta alcanzar esta forma legendaria luego de habérsela visto utilizar a Goku. Después de todo no hubo un gran cambio, lo único que cambió en ambas líneas de tiempo es que Trunks vino a avisar de la llegada de los androides. Sin embargo, para cuando estos atacaron, aunque fueran 19 y 20, Vegeta ya tenía la transformación, por ende los tiempos y las fechas deberían de ser las mismas. En el futuro, Vegeta debió alcanzarla de la misma manera y en el mismo momento. No se dejen guiar solo por una simple viñeta chicos, como mencioné, este Vegeta está muy lastimado y lo más probable es que haya peleado en Super Saiyajin y luego de esto pues se haya quedado muy lastimado y sin energía, además de que en el futuro de Trunks hay muchas cosas que aún no hemos visto de forma canónica, como el combate de Goku contra Freezer y su padre, como es que Gohan alcanzó el Super Saiyajin en esta época y también sobre los androides contra los guerreros Z. ¿Por qué Vegeta nunca pudo alcanzar la fase 3? Sin lugar a dudas, Vegeta es uno de los personajes más queridos de toda la franquicia. De eso no hay duda, ya que en cualquier canal donde se mencione a este poderoso guerrero e icónico representante de los rivales en la animación, siempre se hace mención a esta cualidad del personaje. Y es que desde el vamos, siempre que se menciona a Vegeta, la epicidad y ferocidad en el combate está asegurada. Aunque claro, últimamente se le menciona más por su construcción de personaje en innumerables análisis por la red. Sin embargo, pese a que muchos por allí lo cataloguen como un personaje perfecto, la verdad es que si hablamos en niveles de poder y ciertas habilidades, pues la verdad es que ningún personaje lo es.
Y es que tal y como el título del video lo indica, en esta ocasión hablaremos de la icónica transformación que Vegeta nunca alcanzó. Y no me malinterpreten, Vegeta es uno de mis personajes favoritos, al cual le tengo un cariño sin igual. Y de hecho, me fascinan sus combates, ya que siempre presenta combates épicos, y en las batallas que este logra ganar siempre, hace maestría de sus descomunales poderes y habilidades. Sin embargo, muchos se han preguntado desde siempre el por qué este jamás alcanzó dicha transformación, la cual solo ha aparecido en los spin-offs. Sí, me refiero a la fase del Super Saiyajin nivel 3. Dicha fase solo ha aparecido en spin-offs, fan mangas e incluso algunos videojuegos. Como bien sabemos, Vegeta siempre se ha caracterizado por su gran rivalidad con Goku. Este siempre se ha mantenido mano a mano con el Saiyajin protagonista criado en la Tierra. Prueba de ello es que no se rendiría hasta obtener el Super Saiyajin, en cuanto su rival también lo obtuvo. Esto, sin lugar a dudas, fue uno de los momentos más épicos de toda la serie. Sin embargo, luego de que Gohan descubriera la fase del Super Saiyajin más fuerte, a Vegeta lo veríamos más tarde en la saga de Buu, también transformado en la fase 2. Sin embargo, aquí el proceso se había tornado repetitivo. Vegeta nunca había adquirido una transformación nueva por sí mismo, salvo quizá como única excepción la del Super Vegeta. Sea como sea, actualmente en Super esto se ha visto hasta el cansancio. El que Goku alcanzara la fase Dios y luego la Blue para que Vegeta hiciera lo mismo ya se había tornado, como dije antes, muy repetitivo. Sin embargo, en este video nos enfocaremos ligeramente más en el viejo canon, es decir, en GT. Aunque claro, curiosamente Vegeta tampoco ha alcanzado jamás el Super Saiyajin 3, ni siquiera en Super. ¿Por qué? Pues bueno, aquí vamos. Recordemos que en la saga de Buu, Goku había alcanzado esta icónica fase de cabello largo no solo como un recurso argumental para hacerle frente al enemigo más nuevo de Dragon Ball. Ya saben, Freezer, Super Saiyajin, Cell, Super Saiyajin 2, Majin Buu, Super Saiyajin, fase 3. Bueno, el tercer nivel también se usó como base para marcar aún más la enorme diferencia que existía entre nuestro protagonista y su rival, para demostrarle a Vegeta el enorme abismo que los separaba. Y lo más triste o curioso es que en Dragon Ball GT ahora no solo los separaba una transformación, sino ahora dos fases completas, con la introducción del épico Super Saiyajin 4. Aquí, como todos sabemos, se tomó la decisión en la serie de igualar nuevamente a Goku y Vegeta, otorgándole el honor de también poder alcanzar dicha transformación. Y es que era obvio, Vegeta era para aquellos momentos el único Saiyajin, visto que tenía controlado al 100% el poder Osaru, e incluso hablar en esta gigantesca y bestial forma, lo cual demostró que no es necesario contar con la fase 3 para adquirirla. Pero ¿no hubiera sido más fácil haber mostrado su Super Saiyajin 3 antes? Ya sea con Baby o en su pelea con Super 17, ¿no? Esto de todas formas no habría cambiado nada el asunto. Vegeta es el príncipe Saiyajin, la élite, y demostrar que tantos años de entrenar arduamente finalmente había alcanzado tal fase debió ser el camino correcto que todos los fans del personaje de Vegeta esperaban ver. De hecho, esta fase fue mostrada en el fan manga donde aparece Ice, el hijo del temible Freezer. Aquí, Vegeta, luego de entrenar muchísimo, después de que Goku dejó la Tierra junto con Shenlong, pudo adquirir y dominar esta forma. Sin embargo, dejando a un lado la intervención de los fans, ¿por qué el Super Saiyajin 3 no se usó jamás? Bueno, en cuanto a Toriyama y su manga original, recordemos que la obra del conocido mangaka terminó a finales de la saga de Buu. Aquí Goku era el único que la poseía, al menos individualmente, y pues solo se vio el time skip de los 10 años, que es hasta ahora lo más lejos que hemos llegado en la historia canónica. Recordemos que Super pues va antes. ¿Quién sabe? Quizá este Vegeta, 10 años después, no lo vimos luchando, sí, pero tal vez ya la haya dominado. Y en Super, pues, digamos que la transformación ya no era necesaria tras que el príncipe dominara el poder de los dioses, con el God, el Blue y el poder del Mega Instinto, que vaya que recuerda esta forma, en especial por la falta de cejas. Por allí existen incluso rumores que la apariencia de Vegeta en Super Saiyajin 3 no le gustó a Toriyama, quien incluso sí que había pensado en hacer que el orgulloso Saiyajin la alcanzara.
Otro detalle es que tanto para Toriyama y sus ayudantes en aquel tiempo, como para los animadores del anime, la fase 3 era un infierno total. Dibujar tanto cabello retrasaba un poco más a todos, por lo que, conociendo a Toriyama, este decidió dejarlo simple, como siempre lo hace. De hecho, incluso esta misma explicación se puede establecer para la animación de GT. No lo sé, podría ser. Esta sería la explicación por fuera, digámoslo así. Pero, ¿in-universe? ¿Qué pasa? ¿Cuál sería la respuesta más clara dentro del universo? Pues bueno, desgraciadamente para Vegeta, dentro de GT, se podría establecer que simplemente no contaba con el poder suficiente o las células S necesarias para esta transformación. Simplemente Kakaroto era un Saiyajin mejor adaptado, o que su entrenamiento del otro mundo no podía compararse jamás con el entrenamiento mortal y exhaustivo que llevó Vegeta en la Tierra. Esto claramente pone en evidencia clara que la fase 3 del Super Saiyajin es una forma súper difícil de adquirir, que además, claro, requiere unos niveles sobrenaturales de energía y desgaste. Sin embargo, para hacerle un poco de abogado del diablo, podría ser, y digo podría, porque aceptémoslo, es la teoría menos probable de todas, que el buen Vegeta sí alcanzó la fase 3, o que estuviera a punto de alcanzarla, pero al saber que esta forma desgastaba muchísima energía, Vegeta se encargó únicamente de perfeccionar su Super Saiyajin fase 2, a fin de volverla tan o incluso más fuerte que una fase 3. De esto de hecho tuvimos un pequeño vistazo o guiño con su forma berserker de furia cuando enfrentó a Bills después de que este golpeó a Bulma, y que fue de hecho descubierta, controlada y dominada por su hijo Trunks del futuro. Esto claramente lo pudimos ver brevemente en el manga cuando enfrentó a Goku Super Saiyajin 3, el cual necesitó transformarse rápida y brevemente en la fase Dios para derrotarlo. A final de cuentas, tal y como lo he mencionado antes, chicos, la fase 3 en Vegeta no era necesaria, ya sea porque en cuanto a diseño no es del todo llamativa o viable, así como que tanto en GT como en Super, esta pues ya no es necesaria al haber obtenido transformaciones mejores y superiores. Sea como sea, la fase del Super Saiyajin 3 de Vegeta siempre ha sido pedida por los fans. Después de todo ha aparecido en varios medios, véase oficiales como no oficiales, en los fan mangas, en Dragon Ball Heroes e incluso en videojuegos, como cuando salió en el Raging Blast 2. Pero aquí, el que tiene la última palabra eres tú. ¿Qué opinas de todo esto? ¿Te agrada el diseño de Vegeta en fase 3? ¿O te hubiera gustado mejor verlo en un futuro? Déjame tu comentario aquí abajo. ¿Quiénes eran y qué les pasó a los Saiyajin misteriosos que acompañaban a Vegeta, Nappa y a Raditz? Sin lugar a dudas, el pasado de los Saiyajin es uno de los periodos más enigmáticos y poco explorados de la franquicia. Ya hemos visto que los fans adoran ver estas historias de flashback, véase la ova clásica de los 90s de Bardock, el padre de Goku, una joyita audiovisual que no tiene comparación alguna. Más recientemente lo volvimos a vivir con la película de Dragon Ball Super Broly y su tremendo recibimiento por no solo canonizar al Saiyajin legendario, sino por dejarnos ver más del lore del pasado de los Saiyajin, así como el punto de vista canónico y uno bastante diferente al que habíamos visto hace más de 2 décadas. Y de hecho, cuando pudimos conocer la historia de Bardock en la batalla contra Gas hace más de 40 años en el manga, internet estalló por ver nuevamente a este guerrero de vuelta. Así que bueno chicos, hablar del pasado de los Saiyajin es éxito garantizado, pero no por eso debemos confiarnos, ni tampoco Akira, ya que una mala historia traída de este poco explorado episodio del universo de Dragon Ball podría ser contraproducente. Y saben, ya muchas veces he hablado de lo interesante que sería darle aún más escritura al personaje de Vegeta, que ya de por sí es excelente e insuperable. Ya en varias ocasiones, reitero, he hablado de lo genial que hubiera sido ver y conocer más del pasado de este Saiyajin como guerrero de élite espacial en el ejército de Freezer. Vaya que hasta subí un video al respecto hablando de que deberían de traer un DLC en Kakarot o un juego individual contando las aventuras del pequeño niño Vegeta. Por suerte, tuvimos una pequeña probadita de esto en el DLC de Bardock, donde, al menos por 1 hora de gameplay, pudimos conocer cómo era el modus operandi del príncipe heredero al trono.
Y tomando el punto de vista canónico y volviendo a los sucesos de Super Broly, pudimos enterarnos de que Vegeta, como ya era lógico, se salvó de la aniquilación junto a Nappa, su guardaespaldas personal, y Raditz. Pues sí, esto ya lo sabíamos de antemano porque pues estos aparecen en el material original como enemigos en la saga de los Saiyajin. Estos obviamente tenían que sobrevivir. Pero recordemos que canónicamente hubieron más supervivientes Saiyajin, como lo serían estos dos Saiyajin que vemos aquí del Escuadrón Real del Príncipe. Pero, ¿quiénes son estos? ¿Cómo se llamaban? ¿Qué pasó con ellos? Pues bueno, hasta el día de hoy no hay nada de información, al menos no de manera canónica, y tampoco hicieron un cameo o referencia de ellos en el manga con el flashback de la invasión y conquista del planeta Cereal. Solamente sabemos que el escuadrón de Vegeta fue conformado por estos últimos 5 supervivientes, liderados claramente por el prepotente nano de cabello puntiagudo. Pues el paradero de estos es incierto, pero lo más probable es que hayan perecido en algún punto entre el año 737, que fue el año de la destrucción del planeta Vegeta, y el 761, que fue cuando Raditz llegó a la Tierra y se confirmó la existencia de solo 2 Saiyajins más, es decir, Vegeta y Nappa. Pues bueno, lo más probable es que estos 2 Saiyajin sin nombre, o sea, sí tenían un nombre pero pues no lo conocemos, hayan caído en batalla en algún punto entre el 740 y 750, es decir, más cercano a la destrucción del planeta Vegeta que al momento que Raditz llegó a la Tierra, ya que si hubiesen muerto de manera reciente, posiblemente cualquiera de los 3 Saiyajin que conocemos los hubieran mencionado. Por ejemplo, Nappa le preguntó a Vegeta que si revivirían a Raditz, cosa que fue ridiculizada y negada por el príncipe, claro. Bueno, de haber pasado a mejor vida de manera reciente, Nappa los hubiera mencionado también, o hubiera dicho algo similar a usaremos las esferas para revivir a todos nuestros compañeros caídos, pero pues no ocurrió. Así que estos 2 Saiyajin misteriosos debieron caer en combate en una época lejana, ya sea que fueran demasiado débiles como para sobrevivir a uno de los ataques de invasión y fuesen eliminados por alguna raza nativa de alguno de esos incontables y desconocidos planetas caídos. O quizá, como fue visto por Vegeta, quizá alguno de ellos cayó herido gravemente en combate, volviéndose una carga, y sea que Vegeta o Nappa los hayan eliminado. También existe la posibilidad de que hayan sido traicionados y aniquilados por algún soldado de Freezer, cuando estos dos se separaron del escuadrón del príncipe. Me gustaría pensar que pudo haber sido Zarbon o Dodoria, por órdenes del emperador espacial. O quién sabe, incluso por el mismo Qui, para hacer enfadar a Vegeta o mermar las fuerzas restantes de los molestos Saiyajin. Cosa que obviamente ni siquiera inmutaría a Vegeta de enterarse, ya lo conocemos. Pues bien, por desconocer el orden en que fueron eliminados, o incluso pudiendo haber caído los dos al mismo tiempo, solo podemos argumentar que estos dos están definitivamente muertos, ya que Vegeta jamás los volvió a mencionar. Cosa que hubiera hecho cuando necesitaban un Saiyajin más para el ritual del Super Saiyajin Fase Dios, ya en la época de inicios de Super. Luego de esto, el siguiente en caer en combate sería el primogénito del legendario Bardo, el infame Raditz, quien como sabemos no nació como un prodigio pese a ser lo suficientemente fuerte como para formar parte del escuadrón de élite del príncipe canalla. Cayó en combate en el año 762, tras enfrentar a su hermano menor, Kakaroto, y el Namekusei errante que habitaba en el planeta Tierra, luego de que pues el antes mencionado se sacrificara junto con él para diezmarlo. Cabe resaltar que en sus últimos momentos, el iluso de Raditz transmitió la información de las esferas del dragón dada por el Namekiano y murió con la creencia de que sus compañeros de armas lo revivirían. Nappa, el guardaespaldas del príncipe, caería al año siguiente, en el 763, producto de haber enfrentado imprudentemente a Kakaroto, quien usó una técnica inesperada que multiplicaba su poder, para luego caer con la espalda completamente rota al suelo y ser visto por su líder y señor como una carga y una basura completamente, siendo eliminado por su propio príncipe y líder.
dejando como último superviviente del escuadrón al malvado príncipe Vegeta. Meses más tarde, en diciembre de ese mismo año, el príncipe se rebelaría contra el emperador espacial, habiendo acabado con gran parte de su ejército y sus mejores guerreros de élite, tales como los guardaespaldas de Freezer, los ya conocidos soldados Arbón y el soldado Dodoria. Su rival Qui también sería eliminado por este, y todas y cada una de las fuerzas especiales Ginyu. Lamentablemente, el príncipe sería torturado el 24 de diciembre de ese año por el temible tirano espacial, para luego ser ejecutado por su rayo mortífero, dejándole el legado de los Saiyajin a su rival llamado Kakaroto. Por favor, mátalo con tus manos de Saiyajin. Y así sería como cayeron todos los miembros del escuadrón de élite del príncipe Vegeta, y aunque el Saiyajin volvería a la vida, no lo haría más como un soldado de Freezer, sino como un orgulloso guerrero Saiyajin y guerrero Z. Senkai Z.